Bienvenido a un nuevo video en Descubre cómo hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo consultar todos los horarios de Renfe desde su app. Guía de uso completa. Acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si eres alguien que frecuenta los viajes en tren, necesitas contar con una buena forma de conocer los horarios y tarifas de estos. Para esta tarea, podemos recomendarte la aplicación Renfe, la cual te brindará toda esta información y más. Además de tener la posibilidad de comprar tus tickets de viaje desde la misma aplicación. Descubre junto a nosotros cómo puedes hacer uso de esta aplicación para que puedas consultar los horarios de viaje en tu zona y mucho más. Desde la ventana principal de la aplicación Renfe, lo primero que debemos hacer es presionar sobre el recuadro que pone "Indícanos tu destino". Ahora, procede a seleccionar la terminal de trenes a la que te diriges. Además, a través del recuadro de origen, debes marcar la terminal de trenes desde donde vas a abordar. Luego, marca la casilla de ida y seguidamente debes indicar la fecha para cuando tienes pensado tomar el tren. Por último, debes añadir la cantidad de pasajeros con la que abordarás, o si lo harás solo. Para terminar, presiona sobre la opción Buscar trenes. Al hacerlo, la aplicación comenzará a escanear en búsqueda de todos los viajes disponibles. En ocasiones, este proceso puede demorar un poco. Luego de unos instantes, los resultados se mostrarán en la pantalla. De no mostrarse ninguno, puede deberse a que no hay viajes disponibles o que no hay conexión entre las ubicaciones buscadas. Aunque puedes buscar viajes en días posteriores para verificar si existen algunos. Cada viaje te mostrará su respectivo costo y hora de salida, además de la duración del viaje. También se te muestra información sobre cuál es el viaje con el precio más bajo o el más rápido. Esto ha sido todo. En caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!